están, queridos amigos y hermanos? Sean bienvenidos una vez más a Inverso. Y primeramente quería disculparme por no haber podido estar presente la semana pasada con la lección de la semana pasada que hablaba sobre lo que fue posterior al paso del Jordán, sobre la derrota de Jericó, mejor dicho. Y es un poco triste porque es una historia muy bonita, pero que no se ha podido transmitir ni grabar, así que lo siento mucho. Pero estamos aquí para una historia más bonita aún. Vamos a hacer una secuela de Jericó. Vamos a ver qué es lo que pasa después de Jericó en esta lección de hoy. Y va a ver cómo es que es más bonita que Jericó, porque vemos algo muy inesperado. Así que yo le invito a que me acompañe en una breve oración para solicitar al Espíritu Santo y comencemos con el estudio de la escuela sabática. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Te damos gracias por todo lo que nos das, la vida, la salud, Señor. Un día más para conocer tu santo amor y tu santo nombre, Señor. Que tú nos des tu Espíritu Santo, Señor, nos llenes con tu gloria. Que, Señor, podamos entender todas las cosas que tú nos digas y podamos atesorarlas en nuestros corazones. Solo tú sabes lo que hay en ellos, Señor. Así que purifícalo, Señor, y lo dejamos todo rendido a ti. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Pues bueno, las historias de hoy. Básicamente estamos en libros que por más que son libros históricos, mejor dicho. José es un libro histórico. Y pues, la mayoría de partes van a ser historias. Tristemente no se pudo, como he dicho, grabar la escuela sabática de la lección pasada. Sobre la derrota de Jericó. Bueno, la derrota de Jericó y la victoria de Israel sobre Jericó, mejor dicho. Es una historia muy bonita que nos conforta de mucha fe, de mucha fortaleza, de cuán grande es el Señor, cuán simple es el Señor para demostrar sus santos planes. Pero hoy vamos a ver una parte más una secuela, mejor dicho. La que vamos a ver qué es lo que pasa después de Jericó. Quería preguntarles, ¿alguna vez en su vida han estado tan bien en algo o han tenido una victoria muy fuerte, ya sea en el trabajo, un examen, una prueba que tenían que realizar, etcétera? Han triunfado y se creían que podían comerse el mundo entero. Yo sé que sí, yo también. Y luego al instante les viene una mala noticia, una derrota así súper mala. Pues mire, esto es lo que le pasó a Josué en los capítulos que se nos dejan para leer en Josué 7 y 8. Vamos a ir leyendo poco a poco, vamos a ir viendo qué es lo que el Señor nos quiere decir con esos capítulos. Posteriormente al 7 vemos el capítulo 6 que se titula La toma de Jericó. O sea, ya vemos cómo es que ya Jericó ya había sido tomada e instantáneamente pasa esto. Leamos. Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema. El anatema era como un pecado, sí, un pecado. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu Judá, tomó algo del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? El Señor, antes de que ellos fuesen a conquistar Jericó, les encargó de que todo lo que había en Jericó lo congregasen al Señor. Pero que no se quedase nada para ellos, absolutamente nada, sino el pueblo sería maldito. Y que lo que nos dice el versículo 1, que justamente Acán, hijo de, descendiente de todas estas personas, había codiciado algo y lo había cogido, lo había hecho suyo. Y después es donde vamos a las siguientes partes del capítulo. Después Josué envió unos hombres de Jericó a Jai, que estaban junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les dijo: subid a reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai. Al volver dijeron a Josué: que no suba todo el pueblo, 2000 o 3000 hombres tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos, ¿vale? Vemos que van unos espías a Jai, que es otra tierra como Jericó, y los espías ven que son pocos. Pues le dicen a Josué: mira, danos a 3000 hombres, 2000 hombres, los demás que descansen. No necesitamos a todo el pueblo como lo hicimos con Jericó. Jai son pocos, está en nuestras manos. ¿Qué es lo que ve que está sucediendo ahí? Ya la victoria de Jericó, que solo fue única y posiblemente gracias a Dios, ya se le están otorgando a ellos. ¿Por qué? Porque ahora ven que un ejército que se era a lo mejor mucho más inferior que Jericó, porque Jericó creo que era la ciudad más complicada de conquistar entre todas estas,
Pues Jai, ¿qué será? Será un paseíto, mejor dicho. ¿Y qué es lo que ocurre con Jai? Como ven que son pocos y ven que va a ser mucho más fácil que Jericó, ya se están empezando a atribuir esa victoria a Jericó a ellos mismos, y creyendo de que si pudieron vencer a Jericó, esto será pan comido. Por eso es lo que le enviaron a decir a Josué. Y Josué dice que subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales subieron delante de Jai. Aquí vemos de que ya Josué accedió. ¿Qué luego ocurre? ¿Qué diferencia hay? Vemos que ya en el capítulo 4, que ya nada más llegar a Jai empezaron a retroceder, cayeron muchos hombres. Y huyeron. Ahora, ¿dónde vemos aquí la diferencia con Jericó? La diferencia con Jericó se encuentra en que con Jericó, ¿qué es lo que hizo Josué? Mandó espías, pero aparte de mandar espías, consultó al Señor, fue con todo el pueblo, con el arca ahí en medio, delante de todo. Y el Señor hizo lo que tenía que hacer. El Señor dio órdenes y se conquistó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Empezamos la misma situación. Josué envía espías. Los espías van con toda la chulería del mundo y dicen, mira, son pocos, vamos sobrados. Y Josué, ¿qué es lo que decide? No decide hacer caso al Señor, envía a los 3.000 hombres y ala, que se monte la que se tenga que montar, pensando que iban a ganar. ¿Y qué es lo que ocurre en el versículo 4? Que vemos cómo es que empezaron a huir. Versículo 5. Los de Jai los tomaron unos 36 hombres, los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se convirtió como agua. Básicamente el pueblo de Israel ya había perdido la fe. ¿Por qué? Venían de una victoria tan gloriosa a una derrota tan humillante. Como 36 personas solo murieron, pero igualmente en Jericó no murió nadie. O sea, pasar de 0 a 36 personas muertas ya es grande, entre comillas. Y básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Israel seguía siendo un pueblo nómada, no era sedentario, seguía siendo nómada, yendo conquistando poco a poco. El problema de Israel era de que si los enemigos se enteraban de que había sido derrotado, podían irse y podía básicamente animarles a que fuesen a conquistarles. Claro, Israel decía, no tenemos ciudad, no tenemos murallas, no tenemos nada, vamos a ser conquistados. Pero bueno, es lo que hay. Ellos no consultaron al Señor, se empezaron a atribuir los méritos de Cristo a ellos mismos, y es lo que pasa con esta derrota. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Josué decía, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en manos a los amorreos y que nos destruyeran? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Y Josué le sigue no recriminando, está confesando al Señor cómo es que se siente. No le está recriminando nada, está confesando cómo es que se siente para poder recibir respuestas ante esta situación tan desesperada, porque han pecado al fin y al cabo. Han pecado no consultando al Señor y otorgándose el mérito de la victoria de Jericó. Es algo que nos pasa hoy en día, que nos empieza a ir muy bien en la vida, en todo, y empezamos a otorgarnos el mérito a nosotros mismos, cuando el mérito es solo exclusivamente de Dios y gracias a Él. Y se produce lo que es como una autojustificación. ¿Qué es lo que quiero decir con autojustificación? Cuando tú te atribuyes algo por tus méritos propios, significa que tú mismo lo puedes hacer. Si yo tengo un examen en el que es muy complicado, y yo le pido ayuda al Señor y el Señor me ayuda, solo es gloria a Dios. Pero si el Señor me ayuda y yo empiezo a decir, oye, mira, pero es que ya esto me lo sé, es que soy muy bueno, tal. Me estoy empezando a autojustificar, como que el que me ha ayudado no ha sido Dios, he sido yo con mi conocimiento. Claro, y haber sido yo con mi conocimiento nos obliga a autojustificarnos, a separarnos de esa imagen divina, a que de depender exclusivamente de Él, dependamos de nosotros mismos. ¿Y eso dónde acaba? Sí, en el pecado, en la ruina y finalmente en la muerte. Pues que murieron 36 personas. Y luego en el versículo 10 vemos cómo Jehová responde a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema y hasta lo han robado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Llegamos a una parte en la que el Señor contesta a la sincera oración de Josué. Y el Señor les declara, habéis pecado,
no me habéis consultado, os habéis autojustificado. El pecado al final ha sido separaros de mí. No ha sido como tal romper un mandamiento, separaros de mí, que eso al fin y al cabo se rompe un mandamiento. Y luego dice, y aparte, y además, uno de vosotros ha robado algo de lo de Jericó. Se ha llevado algo que no tendría que haberlo hecho. Y luego el versículo 13 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que ese pecado no haya sido exterminado, hasta que no hayan renunciado a todo ese pecado, no podrían básicamente continuar, porque estarían alejados de la presencia del Señor. Y después, si seguimos leyendo, vemos cómo es que Israel se empieza a arrepentir y empiezan a echar suertes para ver de quién es el que ha robado el anatema. Y luego, en el versículo 16 dice lo siguiente, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por tribus y fue designada la tribu de Judá. Hizo acercar a la tribu de Judá y fue designada la familia de los de Sera. Luego hizo que se acercara de la familia de Sera y fue designada Zabdi. Fue designado Zabdi. Y hizo acercar a su casa hombre por hombre. Y fue designado Acán, hijo de Carmi. Empezaron a echar suertes. Y la suerte acabó sobre Acán. Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera y de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, versículo 19, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, dale alabanza y declare ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Ya sabían que había sido Acán. Las suertes, bueno, el Señor ya estaba controlando esas suertes, y habían caído sobre Acán, porque el Señor lo sabe todo. Usted puede pensar, mira, me voy a ir muy lejos de aquí, a cometer un pecado, porque me dan ganas. Y vale, a lo mejor el hermano de la iglesia no te ve, tu familia no te ve, tus amigos no te ven, tus vecinos tampoco. Pero siempre hay una persona que te ve, que es el Señor. Y todo eso va a acabar saliendo a la luz de una manera u otra. Tú te acabarás arrepintiendo de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que Acán no lo hizo. Y el Señor hizo que al fin y al cabo, como no se había arrepentido, porque había anatema, como no se había arrepentido Acán de su codicia, el Señor ya lo reveló ante todos. Dice lo siguiente, versículo 21, no, versículo 20. Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, ya no queda otra. Ya no queda otra. Tú no puedes encubrir más pecado porque ya se te ha salido descubierto. Y verdaderamente he pecado contra Jehová, dice Acán, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Versículo 21. Pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos. Bueno, aquí se llevó una fortuna Acán. Y 200 ciclos, y lo cual codicié y tomé. Pequé y pequé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. Entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y en efecto todo estaba escondido en la tienda y el dinero debajo. Lo tomaron de la tienda y lo llevaron ante Josué y ante los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Vemos cómo va transcurriendo la historia, sigamos leyendo. Entonces Josué junto con todo Israel tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero y el manto, y etcétera, etcétera, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y allí le dijo a Josué, ¿por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon, los quemaron a él y a sus familias. Después de apedrearlos, sobre él levantaron un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Bueno, etcétera, etcétera. Vemos cómo es que Acán se le sacrifica. Pero vemos que, se le sacrifica, no. Se le mata por su pecado. Y aparte, se le mata a su familia. Y usted dirá, ¿acaso se ha condenado a su familia por el pecado de un hombre? No. Sería completamente injusto. Vemos cómo es que se condenó a Jericó por sus pecados, de todos, pero a Rahab, que era de Jericó, se la sacó a pesar de haber sido una prostituta. Se la sacó, ¿por qué? Porque ella no tenía nada que ver, ella se había arrepentido, ella había reconocido al Dios de los ejércitos y se la perdonó. O sea, aparte de que pertenecía a este pueblo tan horrible que era Jericó,
fue exclusivamente perdonada y apartada, porque es una persona que se arrepintió. Ahora, ¿por qué se condenó a la familia de Acán? Fácilmente. Uno a primera vista lee esto y puede pensar, bueno, es injusto que se condene a la familia si que ha pecado es él, que se le haya exterminado a él y la familia que siga viva. Pues no. Si la familia murió, no fue por el pecado de Acán, fue por un pecado de ellos mismos. ¿Qué significa? A lo mejor Acán, claramente, si trae un montón de riquezas a casa, la familia va a decir, oye, mira, esconde esto, y cuando ya estemos así muy bien todos con Israel, todos aquí con casas, tal, véndelo y aprovecha. Eso puede haber dicho la esposa de Acán, el hijo de Acán. Y Acán, pues bueno, ¿me entiende? La codicia de Acán puede haber sido la misma codicia de la familia, y seguramente es lo que había pasado. Por eso que fueron condenados. Y por eso, hermanos, aparte de que la codicia es mala, el pecado es único. El pecado es único. Si la familia fue condenada fue por el pecado también de ellos, no de Acán. Y ya vemos cómo es que Israel se despojó de este pecado. Aquí vemos cuál fue el error de Acán. Que Acán básicamente no es que pecó sin darse cuenta. Fueron avisados, como cojáis algo, seréis malditos. Acán se había condenado a sí mismo cuando codició. Y al fin y al cabo todo acaba saliendo a la luz. El Señor dice en Mateo, no me acuerdo, tanto para bien como para mal. Todo lo que hagas en oculto será revelado en secreto. Y todo lo que hagas en secreto ya tiene su recompensa. Pero lo mismo se aplica para el mal. Por más de que tú, bueno, en el caso del bien, si tú das dinero al pobre así al oculto, sin querer tener mérito de nada, el Señor te recompensará en público. Pero si tú dices, hey, mirad chavales, voy a darle a este pobre 50 euros, tú ya tienes tu propia recompensa. Puedes hacerse igual con el pecado. Todo lo que hagáis en oculto, David pecó en oculto con Betsabé durante mucho tiempo. No sé si eran semanas, meses o años que pasó desde Betsabé hasta que le visitó el profeta Natán. Y todo se quedó oculto, pues fue revelado tanto al público como a todos, por medio del profeta Acán y por medio del profeta Natán y por medio de Dios. Así es como es que vemos cómo es que el pecado se acaba alumbrando por el Señor, siempre y cuando tú no has mostrado un arrepentimiento. Y luego vemos Josué 8, en el que se toma y se destruye. Aquí vamos a ver algo muy distinto a Josué 7. Leamos. Jehová dijo a Josué, no temáis ni desmayéis, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Jai. Mira, yo entrego en tus manos al rey de Jai, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Harás con Jai y con su rey como hiciste con Jericó y su rey. Solo que ahora tomaréis para vosotros su botín y sus bestias. Pondrás pues emboscadas detrás de la ciudad. Entonces se levantó Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Escogió Josué 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Con esta orden, atended, pondréis una emboscada detrás de la ciudad. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Sigamos leyendo. Yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercamos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Ya saldrán detrás de nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, pues dirán, huyan de nosotros como la primera vez. Bueno, Josué está explicando la emboscada. Y en el versículo 9 vemos cómo dice, entonces Josué los envió, ellos fueron a la emboscada, se pusieron entre Betel y Jai. Al occidente de Jai, Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Se levantó de montaña, pasó, etcétera, etcétera. Vemos cómo es que al fin y al cabo todo acabó en victoria. ¿Cómo sabemos esto? En el versículo 29 ya dice, el rey de Jai lo colgó de un madero. O sea, al rey de Jai, que es ya la autoridad suprema, es el representante de todo el país, se le colgó de un madero hasta caer la noche. Cuando el sol se puso, mandó a Josué que lo quitaran del madero, su cuerpo y lo echaron a la tierra, a la puerta de la ciudad. Luego levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy, etcétera, etcétera. Jai fue conquistada tal como el Señor lo dijo. En este día tendréis a Jai en vuestras manos. ¿Qué diferencia hay? Israel se había santificado, se había hecho distinto, se había apartado. Un sinónimo de santificar es apartar. Luego, por falta de tiempo, luego sigue del versículo 30 al 35, en el que se lee la ley en el monte Ebal, donde se restablece el pacto que había tenido Israel, que había hecho Israel con Dios. No, Dios con Israel, porque por causa del anatema y por causa del haber ido a querer conquistar Jai sin consultar al Señor, invalidaron el pacto. Pero aquí vemos cómo es que se vuelve a retomar, cómo es que el Señor les perdona, les da esta victoria merecida, porque no se la merecían a pesar de su pecado, pero el Señor se la da porque es misericordioso.
y vemos como que en un mismo día, con diferencia de lo que había pasado anteriormente, en una consultaron a Dios y en otra no, en otra siguieron los planes de Dios y en otra no, y en otra lo hicieron con la fe en Dios y en otra con la fe en ellos. Aparte de que también estaba el caso de Acán. Así que hermanos, cuando usted vea un mismo hecho en su vida, ya sea despertarse, cocinar, abrir los ojos, un examen, un trabajo, cualquier cosa, cualquier actitud buena, dele gloria a Dios. Porque usted está viendo este vídeo, pero no todos lo pueden ver. No porque este vídeo esté limitado a la gente, sino porque hay personas que sean ciegas, hay personas que sean etcétera, etcétera. No todos tendrán la misma salud y disposición que usted. A lo mejor usted se queja porque no ha comido lo que quería hoy, pero hay gente que no come prácticamente semanalmente. Imagínate qué es esa situación de ahí. Pues lo mismo, agradece por todo lo que hagas y siempre da gloria a Dios. Nunca te atribuyas nada a ti, porque por nosotros nada podemos conseguir, pero por el Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hermano, tenga un feliz día, feliz sábado o feliz noche o feliz semana y que el Señor le bendiga.